compañeras de medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Estamos conmemorando, estamos en vísperas del Día de Muertos, una celebración, una conmemoración que realizamos cada año en México como parte de nuestras tradiciones. Sin embargo, el día de hoy también nos estamos manifestando por todas aquellas muertes que podrían haber sido prevenidas, por todas aquellas muertes prematuras que han sido causadas por grandes industrias, cuyos comportamientos, cuyas acciones, cuyos productos y mercantilización masiva de estos productos han arrebatado las vidas de miles y miles de mexicanos y mexicanas cada año. Estamos hablando en específico de las industrias tabacaleras, de las industrias refresqueras, de las industrias de ultraprocesados, estos productos chatarra que no nos alimentan y que por el contrario incrementan nuestro riesgo de desarrollar y enfermar de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, como la hipertensión arterial y como diferentes tipos de cáncer, por mencionar algunos. Además de también las bebidas alcohólicas que han sido normalizadas con el marketing masivo que incluso se dirige a jóvenes en espacios que deberían ser familiares, ¿no? Como estadios deportivos y eventos deportivos. Todo este grupo de empresas y las acciones que realizan estas empresas que dañan la salud han sido determinadas como, nombradas como determinantes comerciales de la salud. Hoy estamos aquí para denunciar que en México estos determinantes comerciales de la salud son responsables de más de 196,000 muertes cada año. Más de 196,000 muertes que podrían ser prevenibles, muertes prematuras, causadas por estas enfermedades crónicas. Solo para ponerles un contexto, un contraste, las muertes por homicidio en México rondan los 43,930 homicidios cada año. Las muertes por enfermedades crónicas son mucho mayores. Importante también resaltar que esto no solamente es un tema que resta años de vida y calidad de vida a las familias, sino que también las empobrece, las mantiene en ciclos gastando en tratar de paliar, de tratar estas enfermedades. Esto representa costos excesivos para el sistema de salud que pueda con esta carga de enfermedades crónicas no transmisibles que mientras se agravan se hacen cada vez más costosas. Y esto también hace, ¿por qué? Porque las industrias que comercializan estos productos son en su mayoría industrias de multinacionales que tienen su matriz en países de la Unión Europea o en Estados Unidos, en países que se han enriquecido a costa de vender estos productos que dañan nuestra salud. Mientras que esas industrias, esas entidades privadas se enriquecen, las personas en México no solo enferman, sino que también se empobrecen, se endeudan, entran en estos ciclos, y no solo las personas, sino también nuestras instituciones de salud pública. Entonces, estas son las razones que el día de hoy estamos haciendo un llamado a que en este sexenio que viene empezando, se regule con firmeza a estas industrias para que no puedan continuar comercializando sus productos, específicamente cuando se dirigen a niños, niñas y adolescentes, a los consumidores más jóvenes, a los consumidores más vulnerables. Voy a dar la palabra a mi compañera Paulina Magaña. Ella es coordinadora del área de salud alimentaria en el Poder del Consumidor y ella nos va a dar un contexto sobre todas aquellas muertes que ocurren y los daños que ocurren por el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas que tan normalizado tenemos en nuestro país. Sí. Muy buenas. ¿Sí se escucha? Sí. Uy. Buenos días. Bueno, después de la introducción que nos hizo nuestra compañera Ana, a mí me gustaría hablar y empezar diciendo este enfoque de los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. ¿Cuál es el problema en México? El alto consumo de estos productos ultraprocesados, porque de pronto decimos, bueno, el consumo regular, ¿no? Aquí el problema en México es el alto consumo. Hay diferentes estudios desde la Organización Panamericana de la Salud,
desde las encuestas nacionales de salud y nutrición, que desde hace varios años ya han señalado este alto consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Y solo por mencionar algunos datos, México ha sido señalado como el principal país ante el consumo de estos ultraprocesados en toda la región de Latinoamérica, con un promedio de 214 kilogramos de consumo de estos productos por persona al año, siendo las bebidas azucaradas un consumo excesivo también dentro de estas categorías de ultraprocesados, y cerca del 85% de los mexicanos y mexicanas en México consumen estas bebidas azucaradas de manera regular. El porcentaje de estas bebidas azucaradas, de los azúcares añadidos, es del 69%. Es decir, que estamos ante un grave panorama de alto consumo. Y bueno, se ha mencionado ya que las enfermedades crónicas le están costando mucho al Estado, y solo para mencionar algunas cifras con respecto a la atención médica que dio a conocer en un reporte el Instituto Mexicano del Seguro Social, es que solo para atender 3 enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la insuficiencia renal crónica se gasta aproximadamente el 27% de su presupuesto total, que en cifras serían aproximadamente 109,000 millones, solo para atender 3 enfermedades crónicas ocasionadas por una mala alimentación y el consumo de productos ultraprocesados. En general, estos solo son los gastos por atención médica, sin contemplar los gastos que las familias sin seguridad social están generando en sus bolsillos, pero también los costos indirectos de las enfermedades crónicas, por ejemplo, el ausentismo laboral o la discapacidad que pueden provocar estas enfermedades crónicas, sin mencionar, como ya se decía, las muertes prematuras que están sucediendo por estas enfermedades crónicas. Pero no solo el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas nos está dejando enfermedad y altos costos en México, sino también una alta mortalidad en el caso de las enfermedades crónicas relacionadas a una mala alimentación. Esta representación de estas tumbas, cada una tiene el número grabado de las muertes que han sucedido por el consumo de estos productos, y para el caso de la comida chatarra y las bebidas azucaradas, en un periodo de 10 años, del 2014 al 2024, ascienden a una cantidad de 932,000 personas que han fallecido por el consumo de estos productos ultraprocesados. Este aumento de la mortalidad por el consumo de ultraprocesados ha crecido con el tiempo. Tenemos algunas cifras que en el 2014, por ejemplo, que fue el primer año que contemplamos para sumar estas muertes, las muertes ascendían en un promedio de 59,000, y en el 2020 estas muertes tuvieron un pico a 123,000. Es decir, el aumento ha sido constante con el tiempo, y el aumento de los productos ultraprocesados también. Si hacemos un promedio de cuántas personas están muriendo por día en cuanto al consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra, el promedio es de 259 personas por día. Cuando comparamos estas muertes, por ejemplo, con algunas otras causas de muerte en nuestro país, como son los homicidios, que no es una causa menor y que es un tema preocupante, en el 2020, que es uno de los picos que mencionamos por temas de muerte por ultraprocesados, en el caso de los homicidios, fallecieron en el 2020 aproximadamente 43,000 personas, mientras que por consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados murieron en promedio 123,000 personas. Esto quiere decir 3 veces más de lo que están muriendo las personas por los homicidios en nuestro país. Solo para finalizar, me gustaría mencionar cómo deberían ser también abordadas estas problemáticas. Ya se mencionó que la atención médica no es suficiente por el alto costo que están generando estas enfermedades crónicas. Sin embargo, hay recomendaciones que ya han emitido organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como UNICEF, como el Banco Mundial, que tiene que ver con atacar las causas del alto consumo de productos ultraprocesados en la población mexicana. Algunas de ellas o de estas recomendaciones son regular la publicidad de productos ultraprocesados, y también tenemos un gran reto de que esta publicidad se ha extendido a los medios digitales, en donde pues actualmente está siendo una de las grandes inversiones para bombardearnos de esta publicidad.
Y también otra de las recomendaciones específicamente del Banco Mundial es la implementación de impuestos saludables a estos 3 productos que son tabaco, alcohol y bebidas azucaradas y productos ultraprocesados para disminuir el acceso a estos productos. También contemplando algunas otras experiencias en otros países, por ejemplo, el impuesto ha sido efectivo cuando tiene al menos el 20% del precio del producto. Sin embargo, en México en 2014 tuvimos una implementación del 10% y lo que estamos buscando también es hacer una revisión y una actualización de estos impuestos saludables para que sean cada vez menos accesibles estos productos para la población. Muchas gracias. Muchas gracias a Paulina Magaña. Ahora vamos a escuchar al maestro Arturo Sabines. Él es vocero de la Red de Acción sobre Alcohol, RASA, y nos va a hablar de este otro determinante de la salud que también tenemos desafortunadamente muy normalizado y con una presencia amplísima en nuestro país que no solamente está dañando nuestra salud, sino dicho sea de paso también están extrayendo millones de litros de agua, incluso en zonas de alto estrés hídrico, para producir estas bebidas que simplemente dejan enfermedades y muerte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya lo han comentado mis compañeras, vemos realmente con preocupación lo que ocurre en la actualidad. Sabemos que hay una transición epidemiológica. Antes de este siglo, la gente, la humanidad, moría principalmente por enfermedades infectocontagiosas. Hoy no es así. Hoy mayoritariamente la gente muere por enfermedades no transmisibles, particularmente en países de ingresos medios como México. La gente muere mayoritariamente por cuestiones relacionadas con enfermedades no transmisibles que tienen que ver con factores de riesgo determinantes como son justamente lo que estamos viendo el día de hoy. El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, una mala alimentación y de una inactividad física. No hay, si nos ponemos a reflexionar con el panorama que nos han estado comentando, presupuesto que alcance para atender todas las enfermedades y todo el impacto que genera el consumo de estos productos. No lo hay. Necesitamos, es urgente que se fortalezcan las políticas públicas para el control. Lo decía Paulina al respecto de los alimentos ultraprocesados, lo mismo ocurre en materia de alcohol. La Organización Mundial de la Salud ha creado un plan de acción 2022-2030 que establece muy claro las prioridades que los países deben tomar. Y particularmente tiene que haber un fortalecimiento en las políticas públicas para el control de alcohol. En nuestro país, como nunca en la historia de México, tenemos la mayor cantidad de puntos de venta de alcohol. Esto se traduce en una altísima disponibilidad. Y además vemos permanentemente promociones, frecuentemente distracciones asociadas al consumo de bebidas alcohólicas para normalizar lamentablemente el consumo, no solamente en población adulta, sino incluso también en menores. Esto se ha reflejado particularmente esta alta disponibilidad en que vemos que México ha pasado de ser un país que tenía patrones esporádicos de consumo de alcohol a tener patrones de consumo excesivo de alcohol. Un menor de edad no debiera de consumir la más mínima copa de alcohol. Y sin embargo, lo que vemos hoy en día es que en el caso de los adolescentes hay una paridad en el consumo entre hombres y mujeres. Es decir, por cada adolescente masculino, hombre que consume alcohol, hay una mujer que consume alcohol. Y eso evidentemente, cuando lo reflejamos hace 20, 30 años, era una proporción de 4:1. Vemos con preocupación que esta alta disponibilidad se traduce lamentablemente en una cantidad enorme de consecuencias sociales, porque el alcohol no solamente trae consecuencias físicas a la salud, también trae lamentablemente un deterioro al tejido social. Y en este deterioro al tejido social tenemos que reconocer que hay relaciones lamentables entre el consumo de alcohol, particularmente la violencia estructural, violencia de pareja, violencia doméstica, también la relación del consumo con accidentes, con ausentismo laboral, con la baja productividad. Es decir, hemos normalizado el consumo de alcohol, lo asociamos como un sine qua non de cualquier actividad que tengamos para recrearnos, cuando la realidad es que no es necesario. Y lamentablemente vemos una altísima disponibilidad que lo hace atrayente sobre todo a jóvenes. Vemos con preocupación en buena cantidad de ciudades del país que parece que ser pueblo mágico tiene que ser un equivalente a poder distribuir alcohol en la vía pública, siendo esto una falta administrativa en todos los estados del país.
y lo vemos con una realidad espasmosa de todo lo que trae como consecuencia. Casos recientes como lo que ha ocurrido en Tepoztlán a principios del año, donde la violencia desatada y así reconocida por las propias autoridades del Estado y de la ciudad, asociada a la inclemente venta de alcohol a mayor disponibilidad. Lo hemos visto también y desde la Red de Acción lo hemos estado denunciando, la violencia que se asocia al consumo de alcohol en los estadios, en los eventos deportivos. Vivimos una corporativización de las actividades deportivas, estadios que llevan el nombre de productos o marcas alcohólicas, festivales de música que llevan el nombre de marcas alcohólicas. Vivimos permanentemente una altísima promoción y publicidad y que esto se traduce favorecible para la industria en un consumo mayor, en patrones de consumo abusivo y excesivo. Necesitamos reflexionar cuando decimos que aproximadamente 39,000 personas, 40,000 personas mueren al año por causas atribuibles al alcohol. Hay que reconocer que ese puede ser un dato relativamente subestimado, porque hay una gran cantidad de consecuencias que el alcohol genera y se asocia que no son contabilizadas y que no se estiman apropiadamente a la hora de elaborar cálculos relativos a la carga global de enfermedad o a la carga de muerte. Normalizamos lamentablemente no solo el consumo, normalizamos las consecuencias asociadas al consumo. Qué lamentable que haya personas que puedan normalizar la violencia como una consecuencia asociada al alcohol. Qué lamentable que podamos asociar la cantidad de accidentes automovilísticos asociados al consumo del alcohol. No debe de ser jamás un predictor de conductas antisociales, ni debe de ser un detonante más de conductas que traigan y contribuyan fuertemente al deterioro social. Urge que se fortalezcan las políticas públicas. Necesitamos un fortalecimiento. Dentro de estas, por supuesto, el incremento o la modificación al esquema de impuestos especiales a bebidas alcohólicas. Una ley que fortalezca la alta disponibilidad que existe en nuestro país, que regule promociones, publicidad, horarios, regulación, puntos de venta, densidad. Necesitamos también un fortalecimiento en cuanto a las restricciones que tienen que ver con la conducción de vehículos y la asociación hacia el consumo de alcohol. Gracias. No podemos hacer suficiente énfasis en la necesidad de hacer prevención, y esta prevención solo se logra a partir de políticas públicas que regulen a estas industrias. Vamos a escuchar a la maestra Yajaira Ochoa. Ella es coordinadora de comunicación en la organización Salud Justa México, quien nos va a hablar de otro de los determinantes cruciales de esta enorme carga de enfermedades crónicas que están ocasionando muertes prevenibles, que podrían ser prevenibles y no lo son por los comportamientos de estas industrias y la falta de regulación. Gracias. Hola. Buenas tardes, soy parte de Salud Justa MX, una organización que hace incidencia para defender el derecho a la salud en México. El día de hoy estamos aquí justamente para protestar en contra de todas estas industrias que causan tantas muertes. En el caso del tabaco, la industria tabacalera mata a más de 63,000 personas anualmente, lo cual se traduce en 10 años a 630,000 personas que murieron a causa del consumo del tabaco. En este caso, estas muertes se pudieron haber prevenido con políticas públicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Todas estas muertes se pudieron haber prevenido con políticas dirigidas y políticas en contra también de la industria tabacalera. Es importante resaltar que la industria tabacalera es una de las industrias que mata a más de la mitad de sus consumidores. Al igual que las otras industrias, que la industria de productos ultraprocesados, de bebidas azucaradas, de alcohol, estas industrias crean productos que dañan la salud y que además sus objetivos jamás van a ser compatibles con la salud pública de nuestro país. A estas industrias lo único que les interesa es vender, es lucrar con la salud de la población. Por eso estamos como representantes de organizaciones de la sociedad civil, estamos aquí justamente para protestar. La industria tabacalera también tiene estrategias violentas dirigidas particularmente a niñas, niños y jóvenes. Crean nuevos productos como son los vapeadores, también bolsas de nicotina y demás productos que dañan la salud y, como ya se mencionó, son productos que no tienen ningún tipo de beneficio para la salud. La única que se opone a estas políticas públicas que protegen la salud es la industria tabacalera.
Y en este caso, las demás industrias también, la industria de productos ultraprocesados, la industria de bebidas azucaradas, la industria del alcohol, tienen productos, como lo decía, que dañan la salud, publicidad dirigida especialmente a los más vulnerables, que son niñas, niños y jóvenes. Todas estas muertes, como se mencionaba, se pudieron haber prevenido. Y el día de hoy estamos aquí también para pedir al secretario de Salud, al doctor Kersenovich, a la presidenta Claudia Sheinbaum, que priorice la salud, que detengan a todas estas industrias que lo que están haciendo es matando y dañando la salud de sus consumidores. La salud es un derecho, la salud debe prevalecer y debe defenderse a toda costa en contra de todas estas industrias. Gracias. Algo que queremos dejar muy claro es que este es un mensaje al secretario de Salud, David Kersenovich, y a la Presidencia de la República. No hay sistema de salud, no hay recursos para sostener un sistema de salud que enfrente estas consecuencias. La diálisis, cuando existía el Seguro Popular, no fue cubierta por el Seguro Popular porque se hubiera llevado casi todos los recursos del Seguro Popular. Si hay una política de salud en este país, no puede ser si no va acompañada de implementar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para reducir el consumo de estos productos. Ese es el mensaje más claro que queremos dejar a este gobierno, al doctor David Kersenovich y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. No hay recursos en el país, ni los va a haber para enfrentar las consecuencias del alcohol, el tabaco, la comida chatarra y las bebidas azucaradas si no implementan de inmediato una política múltiple para reducir el consumo de estos productos. Tienen que reducir la venta del alcohol en todos los sitios donde se está vendiendo. Cuando yo era joven, no teníamos en los barrios más que un lugar donde se vendiera alcohol. Actualmente, solamente Oxxo vende en 23,000 puntos de venta y lo vende en un horario muy ampliado. No se trata de prohibir nada, se trata de regular los productos que están generando un daño a la salud, que tienen un impacto enorme en las finanzas públicas, que tienen un impacto enorme en el bolsillo de las familias y que lo único que dan de beneficio es a las corporaciones. Son las ganancias a las corporaciones, que gran parte de estas ganancias se van a otros países. Por eso hablamos de que todos estos productos, todas estas corporaciones son corporaciones extractivas, dejan destrucción ambiental también, porque las productoras de ultraprocesados y bebidas azucaradas son las principales generadoras de desechos plásticos, que es un grave problema ambiental en el país y en el mundo, pero también dejan daños en salud enormes y están llevándose los recursos principalmente incluso de comunidades vulnerables que tienen un alto consumo de estos productos, porque a esas comunidades llega el tabaco, llega el alcohol, llegan los productos ultraprocesados y llegan las bebidas azucaradas y no llega el agua, no llega la información sobre el daño del tabaco, no llega la información sobre el daño del alcohol. Con esto volvemos a enfatizar la necesidad de que se adopten estas regulaciones sólidas a aquellas industrias que están lucrando con nuestra salud, con la salud de nuestra población, y abrimos el espacio a preguntas de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Y bueno, invito a mis compañeras y compañeros que me antecedieron en la palabra para que puedan responder a sus preguntas. ¿Qué tendría que hacer para sacar todas estas industrias? Ahí se llevan. Edgar Bustos, ¿qué tendríamos que hacer para sacar a estas industrias que son las que provocan o
causan el daño. ¿Quieren? Lo que tú dijiste, sí, Sí. porque no es lo que dijo Ale, no es prohibirla, sino es regular. Sí, exacto. Creo que lo más importante sería crear programas de concientización a la gente, porque no hay programas que concienticen. El gobierno puede poner un programa de concientización, pero nosotros como público general tenemos que tomar esa responsabilidad. ¿Quieres responder? Sí. Bueno, lo que estamos pidiendo en concreto son medidas de política pública que ya han sido adoptadas en diferentes países, que ya han sido respaldadas por organismos como la Organización Mundial de la Salud. No se está pidiendo su prohibición, como ya mencionó Alejandro Calvillo hace un momento, se está pidiendo que se regulen estos productos. ¿Que se regulen cómo? A partir de regulaciones al tipo de publicidad que se puede dirigir específicamente a niños, niñas y adolescentes, porque todos estos productos sí se dirigen a las poblaciones más jóvenes porque saben que ahí pueden enganchar a nuevos consumidores. Entonces se tiene que regular qué tipo de información se puede dirigir a las infancias y jóvenes. Se tiene que regular también los puntos de venta en los que se pueden encontrar estos productos. En el caso de los ultraprocesados, de las bebidas azucaradas, nuestras escuelas en el país están llenas de este tipo de productos. Los niños y niñas van a la escuela a aprender y terminan consumiendo únicamente productos ultraprocesados, ya que no hay alternativas saludables y a veces no hay ni siquiera agua simple, agua segura para que ellos puedan beber. Entonces estamos pidiendo que se regule el punto de venta en estos espacios, sobre todo aquellos que son de concurrencia infantil y juvenil, pero también en otros espacios públicos, ¿no? O lo que ya mencionaba Arturo hace un momento, los estadios deportivos en los que se promueve el consumo de cierto tipo de productos, ¿no? Para el caso del tabaco es igual, la publicidad de productos de tabaco debería estar fuera del alcance de todos los consumidores, especialmente los más jóvenes. Y otras de las propuestas que se han adoptado y que son efectivas es implementar impuestos saludables, impuestos especiales a estos productos y la recaudación de esos impuestos destinarla a acciones de prevención, de mitigación, de tratamiento de las enfermedades que ocasionan. Estas son solo algunas propuestas. Claro que se necesita un paquete integral de políticas, pero son medidas ya probadas y que necesitamos que los gobiernos las adopten con fuerza y que resistan a todo el cabildeo que van a vivir de parte de estas industrias, porque ejercen un cabildeo extremadamente fuerte, y a eso nos referimos cuando hablamos de los determinantes comerciales de la salud, cómo estas industrias no solo enferman a través de sus productos, sino que también influyen debilitando las políticas de nuestro país. No sé si... Sí, a la pregunta que hizo el señor, no solamente es necesario las campañas de sensibilización, son un componente, pero como decía Paulina, es necesaria una política integral. La evidencia es vasta en que no alcanza con la sensibilización, con acciones de prevención. Tiene que haber una política integral. Cuando la política es integral es cuando podemos ver ese tipo de cambios. El mejor ejemplo lo podemos ver en el caso de tabaco, cuando ves que la ley que habla de ambientes libres de humo tabaco, de prohibición de publicidad, de advertencias, aunado a campañas de sensibilización, ha permitido que las prevalencias en el consumo, a diferencia del resto de otras sustancias psicoactivas, no se incrementen. Pero es indispensable que sea una política integral. No basta solamente con sensibilizar, es una parte fundamental de la política, pero se requiere la integralidad. Y lo decía muy bien Paulina, hablamos de impuestos, de medidas que regulen esa alta disponibilidad. En el caso del alcohol, es fundamental que regulemos apropiadamente esa alta disponibilidad, principalmente pensando en jóvenes y en menores de edad. Celebramos medidas como la que se tomó en la Ciudad de México para prohibir la venta de estos famosos azulitos, cantaritos, tarritos, micheladas, gomichelas que hay en los tianguis de la Ciudad de México. Ese es el tipo de medidas que se tienen que tomar para reducir esa disponibilidad. No se habla de prohibición, sino se habla de regulación. Sí, y agregar también lo que se mencionó de manera inicial, es importante también que se voltee a ver cómo estas industrias están en contra de las políticas que protegen la salud. Y justamente nuestro pedido es al secretario de Salud, al doctor Kersenovich, a la presidenta Claudia Sheinbaum, que priorice la salud y finalmente la defienda la salud. La salud pública es un derecho y debemos defenderla en contra de todas estas industrias. La industria tabacalera, la industria de productos ultraprocesados, de bebidas azucaradas y la industria del alcohol.
Y bueno, solo complementar. Se mencionó en los 3 casos de tabaco, alcohol y productos ultraprocesados que no hay presupuesto que alcance para cubrir con las enfermedades crónicas. Entonces, un enfoque solamente en atención a salud pues va a ser insuficiente porque se van a seguir generando todos estos costos y estas consecuencias no solo para el Estado, sino también para las familias. Entonces, por eso reiteramos que el propósito de los impuestos saludables no solo es desincentivar el consumo, es decir, hacer más caros estos productos que están dañando a la salud, sino también, por otro lado, pues esta recaudación de pues recursos que sirven para atender todos estos efectos y impactos que están generando estos productos. Estamos en un momento de discusión del presupuesto y creemos que es necesario que desde el Poder Legislativo y el Ejecutivo se considere pues estos impuestos saludables al tabaco, alcohol, productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Bueno, pues muchas gracias. Si no hubiese otras preguntas del público, agradecerles su asistencia, su presencia este día y cerrar reiterando que aquí los únicos que se están enriqueciendo de la venta de estos productos nocivos son estas grandes industrias multinacionales. Estamos hablando de industrias de la talla de Coca-Cola, de PepsiCo, de Nestlé, de Philip Morris, de British American Tobacco y las grandes alcoholeras que tienen presencia a nivel global, por mencionar solamente algunas de estas industrias. Mientras que ellas enriquecen, nuestros sistemas de salud pagan los elevados costos de enfermedades crónicas extremadamente costosas y deteriorantes para la calidad de vida de nuestra población. Entonces, implementar estas políticas es también una forma de trabajar no solo por políticas de salud, sino también por políticas de equidad, ¿no? Y bueno, sí. Sí, no quería dejar pasar también un llamado al Congreso, evidentemente al Poder Ejecutivo, para el conflicto de intereses. No queremos el conflicto de intereses. Es muy claro que cuando lo decía Yaya hace un rato, cada que va a haber una regulación, la industria automáticamente lanza sus cabilderos inmediatamente. Bueno, es importantísimo denunciar ese conflicto de interés. La responsabilidad de los servidores públicos es privilegiar el bien común, que es la salud de la población, no los intereses comerciales. Entonces, de aquí una exigencia al Poder Legislativo para que no permita que permeen, que transfieran ese tipo de intereses comerciales y prevalezcan por encima de los intereses primarios, que son la salud y el derecho de la niñez de tener una infancia digna. Es fundamental también para el Poder Ejecutivo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.